Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a realizar el día de hoy el tema número 3, ¿no? Correspondiente al área de aritmética. El tema de hoy, pues, chicos, es la lógica cuantificacional. Ojo, la lógica cuantificacional. Ya hemos visto, chicos, un poco de lo que son proporciones, un poco de lo que es la lógica matemática. Hoy nos toca ver algo relacionado a lo que es la lógica matemática, solo que en proporciones cuantificacionales. Vamos a indagar primero parte por parte, ¿sí, chicos? Tenemos aquí en primer lugar identificar qué cosa es una lógica cuantificacional. La lógica cuantificacional va a trabajar en función de puras funciones proposicionales, chicos. Puras funciones proposicionales. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo era una proposición? ¿Una proposición qué cosa era? Era un enunciado, ¿sí o no? Un enunciado que yo puedo identificar si es verdadero o es falso, ¿verdad? Eso era una proposición. Si quizás me presentaban un enunciado que yo no puedo identificar si es falso o verdadero, ese enunciado no iba a ser una proposición. ¿Recuerda que hablamos eso la semana pasada? En la clase pasada. Esta vez vamos a trabajar muy referente a ese punto. Vamos a explicar primero qué es una función proposicional, ¿sí? Dice que una función proposicional es aquel enunciado que contiene una variable, chicos. Ahora es un enunciado, ¿no? Una misma frase que contiene una variable y que tiene la propiedad de convertirse en verdadero o falso para cierto valor de la variable, ¿sí? Es decir, igual, va a ser un enunciado mismo, pero lo único que va a cambiar ahora va a ser que va a tener una variable, que dependiendo de esa variable, ¿no? Mi proposición va a ser verdadero o va a ser falso. Dice que en este caso, chicos, las funciones proposicionales se van a expresar así. Recuerdan que en la anterior clase vimos cómo las proposiciones solo se expresaban con P, Q, R y dos puntos, ¿sí o no? Esta vez se van a representar de esta forma. P a su Q, P a su X, perdón, Q a su X, R a su X, así es, de forma, ¿no? Continua, donde cada función va a estar acompañada entre paréntesis y un factor llamado X. X va a ser la variable, chicos. La variable que va a estar, ¿no? Cambiando según el problema o según yo decida cambiarla. Según el problema también, como le indica, donde X será la variable. Aquí tenemos, chicos, miren, un par de ejemplos. ¿Cómo podemos identificar una función proposicional? Una función proposicional, chicos, es de esta forma. Si está en función de X, significa que en el ejercicio, o sea, en mi enunciado, va a haber una X. Ojo con eso, ¿sí? Yo planteo esta proposición que dice x menos 2 mayor que 18. ¿Esta es una proposición? Sí. ¿Por qué? Porque aquí me está dando una desigualdad o una igualdad, que en este caso es el símbolo mayor. Quiere decir que si yo reemplazo el valor de x por algún valor que yo quiera darle, por ejemplo, si le pongo 2, ¿no? Si yo le pongo 2 sería 2 menos 2, sería 0. ¿Y 0 es mayor que 18? No, eso es falso. Si yo le pongo, por ejemplo, 30 al valor de x, 30 menos 2 es 28. ¿Y 28 es mayor que 18? Sí, entonces esta proposición sería verdadera. ¿Ven cómo que dándole un valor a x, yo puedo determinar si esta proposición es verdadera o falsa? ¿Qué pasaría si a x yo no le doy ningún tipo de valor? Yo no lo especifico en el problema o yo simplemente no le doy nada. ¿Saben qué pasaría? Esta proposición dejaría de ser una proposición y sería solo un enunciado, nada más. Ahora se dan cuenta cómo se diferencia. Aquí tenemos otras muestras, ¿no? En relación a Q a su X, otra proposición. Es lo mismo, solo que de diferente, una ecuación totalmente diferente, que tiene una igualdad o una desigualdad. Ojo con eso. Ese es un punto que quizás ustedes pueden utilizar para identificar una proposición. Toda proposición, chicos, siempre va a tener una igualdad o una desigualdad. Siempre, siempre. ¿Sí? Porque en base a eso yo voy a decidir si esta proposición es verdadera o falsa. Por ejemplo, la de aquí me dice, x es un número primo. X es un número primo. Ustedes me preguntarán, profe, y acá no hay ninguna igualdad, no hay ningún mayor, no hay ningún menor. ¿Cómo que no? Sí lo hay, chicos. Solo que en esta vez está en una forma escrita, en una forma literal. Dice, x es un número primo. Si yo lo escribo de forma numérica sería x igual
a un número primo, ¿sí o no? Cualquiera que yo decida poner. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿sí o no? Miren, si yo le doy el valor de x a 10, ¿no? X igual a 10 y lo reemplazo en mi ecuación, me va a dar estos resultados. Y al darme este resultado yo voy a deducir que es falso, ¿no? Lo mismo si yo aplico que x va a valer 23. Lo reemplazo en lugar de la x, lo opero y me va a dar que mi resultado va a ser un resultado verdadero. De esta forma, chicos, yo puedo trabajar con lo que es la función proposicional, ¿sí? De esta forma yo puedo emplear. Esta es la gran diferencia, que la función proposicional en la lógica cuantificacional siempre va a llevar una variable que yo puedo modificar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos los cuantificadores universales y existenciales, chicos. Los cuantificadores, ¿sí? Son dos tipos, como lo vemos ahí, universal y existencial. Vamos a ver el primero, ¿sí? Cuantificador universal. ¿En qué consiste, chicos, esto? ¿Qué es un cuantificador en primer lugar? Vamos a examinarlo. Dice, si a una función, ¿no? Cualquiera que sea, le anteponemos la expresión para todo x, estaremos indicando el sentido universal de dicha función proposicional. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Simple, miren, observen. Su notación es la siguiente. En el cuantificador universal, chicos, universal, va a tener un símbolo muy curioso, que es que antes que yo ponga mi proposición, que es P a su X, ¿no? Como vimos en los anteriores, P o Q o R, ¿no? Cualquier proposición. Si yo le pongo que es un cuantificador universal, significa que antes de la proposición voy a poner este símbolo. Este símbolo que parece una A mayúscula invertida acompañada de las variables que tengo, que es X. ¿Sí? Esto se leería, ¿no? De la siguiente manera. Se lee para todo X. Es decir, chicos, estas simples denotaciones, esta A invertida con X se va a leer para todo X. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean este enunciado en un problema, al toque se les tiene que venir a la cabeza, ya, esto se lee para todo X. Ojo ahí, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, miren. Una proposición cualquiera, P a su X, ¿no? Es el siguiente enunciado. X más 5 mayor que 2. Aquí viene el detalle. A simple vista, como lo vemos ahí, ¿qué les dije ahorita? No es una proposición lógica, porque a simple vista yo no veo un valor de X. A X no le están dando un valor, ¿no? Un valor específico. Pero si le aplicamos el cuantificador universal, el universal que es esta A invertida, ¿no? Lo ponemos lo anteponemos, chicos, ahora sí le va a dar un sentido. Sí va a ser lógico. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí va a ser lógico? Por una simple razón, chicos. Tendremos que una proposición lógica, ¿no? Cuyo valor es falso. ¿Dónde está? Una proposición lógica cuyo valor es falso, porque no todos los valores de x cumplirán la proposición, ¿no? Por ejemplo, para x es igual a menos 4. Simple, chicos, mira, se lo voy a explicar más simple. ¿Saben por qué se convirtió de una no lógica a una lógica? Por algo muy simple, chicos. El universal siempre va a coger todos los valores de un grupo con los que se está trabajando, ¿sí? A los cuales se va a coger todo el grupo a los que X está trabajando. En este caso, chicos, X supuestamente es un número, ¿sí o no? Estamos trabajando con números. Y si yo les digo a ustedes, muchachos, en el universo de los números, en el conjunto de los números, ¿cuántos números existen? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede decir? En el conjunto de todos los números. Más sencillo, en el conjunto de todos los números enteros. Vamos a englobar ahora los enteros. ¿Cuántos números existen? Infinitos. Así es. Infinitos, pero positivos y negativos, ¿sí o no? Todo ese es el universo de los números que existen, los números enteros que existen, ¿sí o no? El cuantificador universal va a agarrar eso. Va a agarrar a todo el conjunto al cual X está trabajando, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a reemplazar
cada uno de los valores de ese conjunto en esta ecuación. ¿Sí? Reemplazarlos en esta ecuación. Y como es universal, chicos, como es su cuantificador, se trata de un cuantificador universal, aquí hay una regla muy principal. Para que esta proposición al final sea verdadera, necesita que todos los valores de ese conjunto con el que está trabajando X, necesita que todos los valores que yo voy a coger individualmente y los reemplace en esta fórmula, absolutamente todos me tienen que dar verdadero. Por ejemplo, en todo el grupo de números enteros, si yo tengo un número positivo, por ejemplo, 2, ¿no? 2 positivo entero. Si yo reemplazo el 2, aquí en el valor de X sería 2 más 5, 7, ¿sí o no? ¿Y 7 es mayor que 2? Sí, ¿no? Es cierto, por lo tanto este valor sería verdadero. Ahora hablamos del grupo, ¿no?, de todos los números enteros, que abarca los positivos y los negativos. Voy a agarrar ahora un negativo, chicos. Sería menos 3. Voy a agarrar menos 3. Si yo agarro menos 3, muchachos, y lo sumo con más 5 positivo, mi resultado va a ser un 2 entero, ¿sí o no? Un 2 positivo. Y según mi enunciado, 2 positivo va a ser mayor que 2 positivo. No. ¿Por qué? Porque son iguales y acá me están diciendo que son mayores. Por lo tanto, ahí sería falso. Ahí mi enunciado sería falso. ¿Se dan cuenta? Por un solo falso que yo encuentre en el grupo con el que yo voy a trabajar, ¿no? Por un solo falso que yo encuentre, mi cuantificador universal va a hacer que esta ecuación al final sea falsa, ¿sí? Al final se va a tomar, dice, cuyo valor falso, porque no todos los valores de X cumplirán la proposición, ¿ven? No todos los valores, en este caso que estamos trabajando con los números enteros, no todos los valores de X cumplirán la proposición. Por ejemplo, el menos 4 no cumple, porque es un número negativo. Entonces es falso que para todo X se cumpla X más 5. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. Esto es en relación al cuantificador universal, que necesita que va a ver el X, va a examinarlo en qué grupo está trabajando y dentro de ese conjunto, dentro de ese grupo, ¿no?, tiene que examinar elemento por elemento a tal punto de que todos me resulten verdaderos para que al final esta proposición sea verdadera. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver ahora el cuantificador existencial. Muy bien, en este caso vamos a ver ahora el cuantificador ya no universal. Ahora vamos a ver un cuantificador existencial. ¿Sí? Uno es universal, ahora existencial. ¿En qué consiste este cuantificador? Bien, chicos, el cuantificador existencial dice que si a una función proposicional le anteponemos la palabra existe un X, existe un X tal que, ¿no? En el anterior, chicos, para el universal se leía para todo X. Cuando yo ponía un cuantificador universal, yo lo estaba leyendo para todo X. Ahora, en el existencial se va a leer existe un X. ¿Sí? Si nosotros a una función proposicional le anteponemos la expresión existe un X, estaremos indicando el sentido existencial, ¿no?, que exista de dicha función. ¿Sí, chicos? Ahorita les voy a explicar. Tenemos la notación. En este caso, su notación va a ser esta. El cuantificador existencial se va a representar mediante, igual, una letra E mayúscula invertida. ¿Sí? Una E mayúscula invertida. Cada vez que ustedes vean esto, una E invertida con X, allá, al toque, existencial. Sí, chicos, se va a leer, existe un X, ¿no?, tal que se verifique en X. Un ejemplo, para que ustedes vean. Igual, una proposición cualquiera, ¿no? Una proposición cualquiera. Tenemos aquí, ¿no? P en función de X va a ser X menos 3 mayor que 10. Ahora, si yo le agrego el cuantificador existencial, ¿no? Esta es una función proposicional. Si yo le agrego el existencial, sería de la siguiente manera. Se va a convertir en una proposición lógica. Y me resultaría que
Para verificar que es una proposición lógica, podemos darnos cuenta que si x es igual a 15, se cumple la desigualdad. Miren, chicos, en el anterior, ¿no? En el universal, ¿cuál fue el detalle? Que nosotros, ese cuantificador universal, tuvo que examinar dato por dato y ver que todos sean verdaderos para que al final mi proposición sea verdadera. En este caso, en el existencial, igual, va a examinar dato por dato, pero esta vez, para que sea verdadera esta proposición, ya no necesita que todos los datos sean verdaderos. No todos los valores que x puede tener sean verdaderos, ya no. Solo basta que un solo valor que se le puede dar a x, que sea verdadero, que cumpla y que sea verdadera mi proposición, va a hacer que este cuantificador existencial al final sea verdadero. ¿Sí, chicos? Es lo que nos dice acá, ¿no? Para verificar que es una proposición lógica, podemos darnos cuenta que si x le damos el valor de 15, se cumple la desigualdad, ¿sí o no? Ya hemos encontrado por lo menos un valor de x que verifique a P, o sea que cumpla con P. Y por lo tanto sería una proposición lógica, cuyo valor será verdadero. Es lo que nos indica ahí. ¿Sí, chicos? Acá ya no es necesario que todos los elementos de un conjunto, ¿no?, al reemplazarlos, cumplan con esta condición, para que esto sea verdadero. Ya no. Basta que un solo elemento cumpla con esta condición y mi proposición será verdadera. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver ahora el tema de negaciones. ¿Sabían que estos cuantificadores también se pueden negar? A ver, ¿quién me responde qué era una negación? Según lo que vimos en el tema anterior. ¿Qué era una negación? ¿Alguien recuerda? Están revisando el cuaderno rapidito. ¿Qué era una negación? Una negación era negar la proposición que me estaban dando. Así de simple, chicos. Si yo, por ejemplo, decía, ¿no? La proposición, Carlos corre muy rápido. ¿Cuál sería su negación? Carlos no corre muy rápido. Así de simple. A eso se le llama negación. Ahora, los cuantificadores también se pueden negar, chicos. De la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos una proposición, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué cuantificador es este? ¿Universal o existencial? A ver, ¿quién me dice? Universal. ¿Cómo? Universal. Universal, muy bien. Este es un cuantificador universal. Guíense por la letra, ¿no?, por el símbolo. Ahora nos dice, sea la proposición, ¿no? A ver, ahora, ¿quién me dice cómo se lee esto? ¿Cómo se lee un cuantificador universal? ¿Recuerdan? Lo vimos hace un momento. ¿Se lee? Proposición. No. Para todo. Para todo, exacto, muy bien. Un cuantificador universal se lee para todo. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿esto cómo se leería? Para todo, función de P a su X. Para todo, función de P a su X. Así de simple. ¿Cuál sería entonces su negación de esta proposición? Así de simple, chicos. Le pongo a todo, ¿no? Lo pongo entre corchetes y le pongo afuera la negación, que es este símbolo, ¿recuerdan? El símbolo que parece una curvita, ese es el símbolo de la negación. Lo englobo a todo y le pongo la negación. ¿Y cuál sería mi resultado? Aquí viene, como dice, la magia del detalle, chicos. Cuando yo tengo una negación de un cuantificador, mi resultado me va a dar el cuantificador opuesto. En este caso, si yo estoy trabajando con un universal, al yo negarlo me va a dar como resultado un existencial, chicos. ¿Sí? Me va a dar un existencial. ¿Ya? Y eso no es todo, ojo, no, eso no es lo único que cambia. También cambia la proposición, porque también la cambia a una versión negativa. ¿Sí? Cambia el cuantificador y cambia la proposición. ¿Sí? Son las dos cosas que cambia el signo de la negación. ¿Ok? Vamos a ver ahora el otro ejemplo. Tenemos ahora una proposición existencial.
¿Sí o no? Una función existencial. A ver, ¿quién me dice cómo se lee esta proposición? ¿Cómo se lee? Ojo. ¿No lo han apuntado? ¿Existe algún? Profesor, ¿Cómo? ¿existe algún? Claro, existe un X, bueno, en este caso estamos trabajando con X, ¿no? Existe un X tal que la función de P a su X, ¿no? Pero muy bien, existe un X, así de simple. Se guían por el símbolo, la letra, y se van a dar cuenta el nombre en un momento. Ahora, si nosotros a esta proposición le aplicamos igualito la negación, quedaría así. La negación a todo lo encierro entre corchetes y le pongo afuera el símbolo de la negación y me va a dar como resultado lo mismo, chicos. Lo mismo que vimos en el anterior. El mismo procedimiento se va a efectuar aquí. ¿Qué hizo? La negación va a cambiar el cuantificador. Como observan, lo va a cambiar. Era un existencial, lo cambió a un universal. Es el primer cambio. ¿Y el segundo cambio qué hizo? A la preposición P lo negó también. ¿Ven? Cambió el cuantificador y negó la proporción. Los dos cambios que se hizo. Eso pasa cuando yo le aplico una negación, ¿no? A un cuantificador. A un cuantificador que tiene una proposición. ¿Sí, chicos? Ojo con este detalle. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos. Miren, si por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cómo se lee este? A ver, ¿cómo se lee esta proposición? ¿Quién me la puede leer? Le subo un punto en su tarea. A ver. Profesores, ¿existe algún X que sea igual a 7? Ya, lo leíste a un 90%. Te faltó una palabrita en sí, ¿no? Existe un X tal que X es igual a 7. Estos dos puntos, chicos, también significa un tal que. ¿Sí? Pero muy bien, ¿quién me habló ahorita? ¿Sebastián? Sí, profesor Sebastián. Muy bien. Como lo dije, yo no crean que yo soy pura palabra, chicos, pura boca nomás. Como le dije, igual se ganó su punto. ¿Sí? Ya lo voy a tener en cuenta. Muy bien. Si esto se lee así, ¿no? Como dijo su compañero, existe un X tal que X es igual a 7, ¿no? Si yo le aplico la negación, sería así, ¿no? Primero, lo encierro a todo entre corchetes y le agrego la negación. Ahora sí voy a poder resolverlo. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo le ponía la negación? El cuantificador iba a cambiar, muchachos. ¿Ven? El cuantificador iba a cambiar. De un existencial cambió a un universal. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, ¿cuál era? Que decía que era X igual a 7. ¿Cuál sería la negación? Simple. X va a ser diferente que 7. Es lo contrario. Como dice, le cambia el sentido. X igual a 7. X diferente de 7. Esa es su negación, chicos. ¿Sí? De esta forma se trabaja la negación con una proposición. Esto es bien fácil y muy sencillo, chicos. Simplemente es cambiar las posiciones y nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, existe un X tal que X es un número par. Existe un X tal que X es un número par. ¿Cómo puedo negar yo esta proposición? Así de simple, chicos. Como esto es una proposición literal, ojo, ¿no? Gramatical, como lo llaman algunos, simple, no cambia nada, no varía nada. Ponemos lo mismo, encerramos toda la proposición entre corchetes y afuera anteponemos el símbolo de negación, nada más. Ahora sí podemos trabajarlo. ¿Cómo se trabajaba? Ya. Esta negación iba a afectar en primer lugar, el primer cambio, el cuantificador. Era un existencial, lo va a cambiar a un universal. ¿Ven?